here is the very popular Salvador Sánchez. Para que un boxeador se pueda convertir en una gran leyenda del boxeo, debe hacer algo grande, debe cumplir con ciertas cualidades, además de que sus acciones deben hablar por sí mismas. En pocas palabras, debe hacer algo diferente a los demás. Si hablamos de leyendas del boxeo, sin duda alguna se debe mencionar a Salvador Sánchez, un hombre disciplinado que mantuvo su gusto y amor al boxeo hasta el último día de su vida. Logró ganar el campeonato mundial del CMB versión pluma al vencer a Dani Coloradito López por nocaut en el 13º episodio, esto el 2 de febrero de 1980. Una de las tantas cosas por las que ese peleador es recordado es por el número de defensas de su título mundial, defendiéndolo en 9 ocasiones ante grandes boxeadores en un periodo de tiempo muy corto. Sumado a esto se le recuerda por su gran técnica boxística, su infinita condición física y ese temple que te indicaba que tenías que estar excelentemente preparado para poder boxear con él. La desgracia sucedió el 12 de agosto de 1982 a las 2 de la madrugada. Sánchez perdía la vida en un accidente automovilístico. Ese día murió el boxeador, pero nació la leyenda. Hoy te mencionamos 6 knockouts de este gran peleador, la leyenda mexicana Salvador Sánchez, el hijo predilecto de Santiago Tenquistenco. Sean bienvenidos al mundo de los íconos y leyendas, al mundo de los peleadores que dejaron historia en el pugilismo. Sean bienvenidos al mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Esta pelea se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1981 en el Astrodome en Texas. Salvador Sánchez, tras 6 exitosas defensas de su título mundial, daría la oportunidad a Pat Cowell por el título mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo. En toda la pelea Salvador Sánchez dominó a su contrincante, sin embargo, como es sabido de él, nunca se apresuró a noquear a su rival. Supo llevar esta pelea de forma tranquila, sin exaltarse y sin prisa por acabarla. A escasos más de 20 segundos del último episodio y tras un intercambio de golpes entre ambos boxeadores, Sánchez mide su distancia con un jab y de inmediato conecta una derecha para mandar a la lona a Cowell. Su rival logra levantarse. En ese momento Salvador Sánchez decide acabar con todo, pero es salvado por la campana, finalizando de esta manera el encuentro. Ponemos aquí esta pelea ya que si el resultado no es un knockout efectivo, podría considerarse como tal si no hubiese sonado la campana. The champion Sanchez hit his man with that left jab and came across with that crushing right hand. And he was getting a different angle. Sanchez, the champion, extend that left jab, move around, better position, right hand puts Caldwell down. I really did not think that the man could get up. Antes de portar el cinturón oro y verde del Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez hacía méritos para estar entre los clasificados y poder disputar una pelea de campeonato mundial. En esta ocasión, y siendo su pelea 27 en su carrera, se encontraba frente a un boxeador, José Santana, nacido en Panamá. Sánchez, como siempre con buena técnica de boxeo, mermó a su rival para llevarlo a cuerdas y soltar varias combinaciones en repetidas ocasiones, para después llevarlo a una esquina y soltar una gran cantidad de uppers con izquierdas a gran velocidad y lograr dejar fuera de combate a su contrincante en cuerdas, finalizando con la intervención del referee para auxiliar a su rival y declarar ganador a Salvador Sánchez por la vía del knockout. Este knockout está aquí por la manera en que Sánchez acaba con su oponente, además de la forma y elegancia de golpear combinaciones a gran velocidad. Con un brillante porvenir. Vuelven los dos puños de Salvador Sánchez y se acabó la pelea cuando lo dobló ahí en la cuerda intermedia. El referee Magaña intervino para detener el play. Con tan solo 17 años de edad, siendo su 15ª pelea, Salvador Sánchez se enfrenta a un peleador zurdo, a otro mexicano. Esta pelea fue pactada a 10 episodios, una pelea en donde Salvador Sánchez iba escalando peldaños. Si bien en esta pelea uno se notaba la gran técnica con la que venció a grandes peleadores, ya se le podía ver un gran futuro por sus cualidades presentadas arriba del entarimado. Esta pelea fue algo sencilla para Sánchez. En los 14 episodios no tuvo ningún tipo de problema, con movimientos de cintura y combinaciones bien ejecutadas.
En el último episodio, en un intercambio de golpes en la esquina, Salvador Sánchez sale de cuerdas para conectar golpes con movimientos de cintura. Tras soltar un upper que deja tambaleando a Antonio León, Sánchez lo sigue con golpes para acabar la pelea. León lo abraza, pero Sánchez al salir de esa situación lo acaba con un excelente golpe de derecha. Y por fin se derrumba, y ahí está la cuenta de protección del árbitro, que no puede seguir y viene a declarar vencedor por nocaut técnico en el 10º y último episodio a Salvador Sánchez. Después de 35 peleas, Sánchez recibe la oportunidad de enfrentar al campeón mundial Dani Coloradito López por el campeonato oro y verde del mundo, pluma del Consejo Mundial de Boxeo. López era un boxeador respetuoso y sencillo, un noqueador que se dedicaba a conectar golpes aceptando siempre el intercambio, sin duda un peleador fuerte. Había ganado la versión del CMB de la corona de peso pluma en 1976 y nadie había sido capaz de arrebatarle el título. Este encuentro fue pactado a 15 episodios. Salvador Sánchez presentaba sus mejores movimientos, golpes y boxeo en general, quedando impactado en aquel entonces el campeón del mundo Dani López, quien ya había defendido su cetro 9 veces consecutivas. Tras una excelente cátedra de boxeo, a lo largo de la pelea, en el 13º episodio Sánchez va a cuerdas para regresar con una derecha bien conectada, además de un volado con izquierda, para finalmente conectar varias combinaciones y terminar con la pelea, siendo esta parada por el tercero en el cuadrilátero. Con esto se convertía en el nuevo campeón del mundo. A la cuadra de un hombre que lo vio crecer, como lo fue don Agustín Palacios. Pero bueno, vamos aquí, amables amigos de la República Mexicana. ¿Cómo están deteniendo la pelea enorme? Tras una excelente defensa de su título mundial pluma ante Rubén Castillo, el Coloradito López recibe una nueva oportunidad de recuperar su cetro mundial. Salvador Sánchez aceptará la revancha ante quien tiempo atrás había vencido y arrebatado el título mundial. Para ese encuentro Dani López venía mejor preparado, presentando un mejor boxeo, pero Salvador Sánchez simplemente se enfocó en lo mejor que sabía hacer. En el minuto 1:24 del 14º episodio, Salvador Sánchez mueve cintura para sorprender con un gancho, una serie de volados con ambas manos para finalizar con una serie de combinaciones. Con esto repetía la dosis a su contrincante. Finalmente con esto lograba defender su cetro mundial por segunda vez. Esta pelea será la última vez que veremos a Salvador Sánchez boxear, así como también la última vez que defendía su título mundial. Esta pelea se llevó a cabo en el Madison Square Garden en Nueva York el 21 de julio de 1982. En esta pelea se enfrentó a Azuma Nelson, un peleador fuerte y resistente al golpeo. A lo largo de la pelea Sánchez puso en varias ocasiones en dificultades a su contrincante, incluso lo mandó a la lona en varios episodios. Una pelea emocionante con varios intercambios por ambos lados, siendo más acertados los del mexicano Sánchez. En el último round de esta pelea, ambos boxeadores se enganchan y sueltan intercambios de golpes. Sánchez por su parte deja tocado a Azuma Nelson con varios de estos. Después de estas acciones Sánchez lleva golpes a su rival para dejarlo en la lona. Este último se levanta para recibir la cuenta del referee y dejarlo continuar. Sin embargo, Salvador Sánchez acaba la pelea tras una serie de golpes más, defendiendo de esta manera por última vez su campeonato mundial. 32, con una multitud lo acompañó a su última morada y lo cargó en hombros por última vez. Esta es la huella que deja Salvador Sánchez en la mente de los aficionados al boxeo. Esa defensa número 9 frente a Azuma Nelson en el Garden de Nueva York, el 21 de julio de 1982. Y aquí se cerraba una página de verdadera gloria en el boxeo mexicano. Después de algunas defensas, Salvador Sánchez se enfrentaba al campeón nacido en Puerto Rico, Wilfredo Gómez, quien llevaba una carrera invicta de más de 30 peleas ganadas por nocaut. En el transcurso de estas peleas había ganado a grandes campeones mexicanos como Lupe Pintor y Carlos Zárate, siendo estas victorias el motivo por el cual Wilfredo en todo momento decía en entrevistas que su boxeo era superior al de todos los mexicanos. Todas las palabras de nacido en Puerto Rico provocaron que existiera una rivalidad entre ambos boxeadores. Esta pelea es considerada una de las mejores en la carrera de Salvador Sánchez, por lo antes mencionado,
Al inicio de la pelea se vio un público emocionado, ya que el encuentro prometía ser inolvidable. Comenzando las acciones, Salvador Sánchez descargó todo su boxeo sobre un desconcertante Wilfredo Gómez, quien en su primer episodio será llevado a la lona tras un intercambio en cuerdas a favor de Sánchez, siendo este salvado por la campana que indicaba el final del episodio. En el episodio 8, Salvador Sánchez conecta una serie de ganchos abajo para subir con un upper y llevar a cuerdas a Wilfredo. Después de estas acciones, ambos boxeadores quedarán situados en cuerdas. Aquí Salvador Sánchez acabaría con Gómez con un intercambio de golpes y una derecha contundente, además de combinaciones con ambas manos, hasta dejarlo en cuerdas y finalmente en la lona. Al ganar esta pelea, Salvador Sánchez ya había escrito historia en las páginas del boxeo como una leyenda del pugilismo. Pero eso es lo que tiene que hacer, tiene que soltar las manos y en ningún momento dar facilidades. Él hace mucho más daño con su pegada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea, y ha ganado por nocaut técnico en el octavo episodio el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. Así se habla con los puños y así se queda callado un hombre que estuvo desbordado en su sabiduría. Aquí está siendo izado en hombros Salvador Sánchez, un hombre que ha conquistado la victoria exactamente en el round en el que dijo Wilfredo que lo iba a noquear. En este round Salvador noqueó a Wilfredo Gómez. No existe duda del por qué Salvador Sánchez es un ícono del pugilismo. Puso muy en alto el boxeo mexicano. También debemos hacer énfasis a que todo lo que llevó a cabo, todos sus logros fueron a muy temprana edad. Muchos aficionados, así como practicantes y profesionales, reconocen su gran técnica boxística y aún se sorprenden cuando ven sus peleas. Incluso en otros países lo reconocen como un grande del boxeo. A Sánchez siempre se le vio calmado, con un semblante pasivo. En entrevistas siempre reconocía y resaltaba las cualidades de sus contrincantes, aún sabiendo que él era mucho mejor que ellos. Todas sus peleas eran increíbles y verdaderas cátedras de boxeo. Todos los años se le recuerda con cariño en su aniversario luctuoso, en su natal Santiago Tianguistenco, donde en repetidas ocasiones boxeadores y campeones mundiales lo van a visitar, recordando la persona y boxeador que fue en vida. Por todo esto fácilmente se encuentra entre los 3 mejores del boxeo nacional. Nunca sabremos hasta dónde pudo llegar esta gran persona, esto tras su muerte apresurada. Sin embargo, lo que sí nos dejó es una enseñanza de superación, voluntad, constancia y amor a su deporte y profesión. Con lo antes mencionado finalizamos este video. Coméntanos, ¿qué pelea o recuerdo tienes de Salvador Sánchez? ¿Qué piensas de su manera de boxear? ¿Piensas que podría haber alguien que iguale su técnica? ¿En qué lugar consideras que se encuentre dentro del boxeo mexicano? Finalmente coméntanos hasta dónde crees que pudo haber llegado si no hubiese fallecido. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, ya que esta es muy importante para nosotros. Si no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas, de esta manera nos motivas y nos apoyas a generar mejor contenido. También te recomendamos activar la campana de notificaciones, la campana de los 10 segundos, así sabrás cuando subamos nuevo video. Forma parte de nuestra familia y de esta comunidad boxística. Sin más por el momento les mandamos un abrazo y les deseamos lo mejor en el ámbito boxístico. Les damos las gracias por ver el video, hasta la próxima amigos. Voy a retirarme de este deporte como campeón del mundo.